Buenas tardes. A continuación va a dar la presentación el profesor Jesús Carrillo Pacheco con el cliente Satoshi. Bueno, gracias por estar aquí. Hace un momento, escuchando al conferencista, tanta tecnología, realmente me sentí intimidado. Soy profesor de aquí de la UACM, ¿verdad? Y pues también me hizo reflexionar un poco, ¿no? Referente a muchas cosas. Pero en principio, para iniciar esto de cliente Satoshi, que se refiere a la creación del Bitcoin, me gustaría preguntar a alguien de ustedes, ¿qué entienden por Bitcoin? ¿Qué es para ustedes el Bitcoin? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien? ¿Cómo lo entiende? Es una criptomoneda. Criptomoneda, ahí está una palabra importante. Cripto se refiere a una técnica matemática que es criptografía. Otra cosa, porque pues es una forma de valor, ¿no? Es dinero. El dinero, por cierto, es una cuestión que a todos nos mueve el mundo. Una vez que el ser humano pasa de tener a formar sociedades y tener un sentido de producir cosas, necesita intercambiar. Crea el trueque, pero luego tiene que inventar una tecnología superior al trueque, que es el dinero, ¿no? El dinero es por lo que ustedes estudian una carrera, ¿verdad? Es una motivación porque pues es lo que compra y permite hacer el intercambio de bienes y servicios. Entonces tenemos también un sistema monetario, ¿verdad? Un sistema que rige todo. Por cierto, antes de iniciar, siempre, como dije, soy profesor de aquí de la UACM, soy profesor de matemáticas. Cada que inicio mi curso, en honor a nuestras viejas culturas, menciono que somos herederos de una gran tradición de gente que construyó pirámides, que creó ciudades en medio de un lago y que fue la primera sociedad que inventó el cero. También tenía un sistema monetario, pero desgraciadamente al hecho de que había al otro lado del océano gente que necesitaba instituir el sistema capitalista, pues necesitaba el oro, ¿verdad? Y eso hizo que nuestra sociedad sucumbiera a esa grandeza que teníamos. Repito, el concepto de cero, que es el concepto de un sistema de numeración posicional, no hubiera permitido crear, si no se tuviera ese concepto, sería muy difícil tener el sistema como lo tenemos, sistema de digitalización, la cuarta revolución industrial como ahora la vemos, ¿no? Que es la digitalización de todo. Es el concepto de cero y a veces yo en forma de broma le digo a mis alumnos, a ver, tenemos la grandeza de los griegos y tenemos la grandeza de los mayas. Los mayas primero llegaron al concepto de un sistema de numeración posicional. Los griegos fueron grandes geómetras, grandes matemáticos. ¿Quién hubiera llegado si planteáramos una carrera? Es una fantasía. ¿Quién hubiera llegado primero a una cuestión como la que tenemos ahora de la digitalización? Mi respuesta es, creo que los mayas. Entonces, somos herederos de esa gran cultura. Y para entrar en detalle, como yo decía, referente al dinero, ¿verdad? Justamente la tecnología, cuando viene el internet, pues ya se requiere hacer una forma, se requiere de tener un dinero diferente al dinero físico, ¿no? Necesitamos pagar de manera electrónica. Entonces, bueno, primero comencemos un poco lo que es el dinero fiduciario, que es el dinero de curso legal que establecen los gobiernos, ¿verdad? Entonces, el dinero fiduciario está respaldado por una institución, generalmente lo conocemos como el dinero físico, ¿verdad? Pero también empezó a surgir el dinero electrónico a través del uso de tarjetas electrónicas o tarjetas de débito, ¿verdad? Los que empezaron a ver lo del dinero se dieron cuenta de que, bueno, cuando nosotros usamos las tarjetas de crédito, pues no tenemos ningún anonimato,
saben realmente cómo estamos gastando cada peso, cada centavo, y sabemos también que es hacia donde vamos, ¿verdad? Cada vez se está buscando la eliminación del dinero en efectivo, porque es una manera de controlar cada transacción que nosotros hagamos, se va a registrar. Instituciones como Hacienda o los bancos van a saber perfectamente qué gastamos, cuánto gastamos y en qué, ¿verdad? En Estados Unidos surge un movimiento que se conoce como los cyberpunk. Este movimiento lo que buscaba era tener un tipo de dinero pues que fuera más, ¿cómo se dice? Que no le dijera a las demás personas cómo estamos gastando, ¿no? Que fuera anónimo. Entre el 82, por ejemplo, David Chaum empieza a establecer un tipo de dinero. Ah, sí. Es que esta tiene. Sí, gracias. Gracias. Es un tipo de dinero, ¿verdad?, que es ya electrónico, empieza a establecer qué tendría que ser las bases de un dinero electrónico, ¿no? Para eso establece una serie de propiedades que debe de tener. El dinero electrónico debe tener independencia del sistema por el cual se hace la transacción, ¿verdad? Debe tener seguridad, o sea, el dinero no puede ser copiado ni reutilizado, eso se llama el doble gasto. Eso es muy típico en un dinero electrónico, es una de las dificultades que se tenía para generar el dinero electrónico. La privacidad, pago fuera de línea, la transferibilidad del dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos transferir? Y otra cosa es una cuestión que tiene que ver con la divisibilidad. Estos son los aspectos que determinan lo que es un dinero electrónico. Bueno, no comenté un poco yo, ¿verdad? Esta cuestión yo lo que voy a hacer es explicar en qué consiste el Bitcoin. Más bien la blockchain del Bitcoin. Uno de los primeros proyectos de dinero electrónico fue creado por la empresa DigiCash, ¿verdad?, para formar el dinero llamado eCash. Aquí vemos una fotografía de David Chaum, que es un pionero en el dinero electrónico, ¿verdad? Y bueno. Satoshi Nakamoto publica su white paper, que es a Peer-to-Peer Electronic Cash System, donde va a combinar diferentes aspectos. Voy a leer, esta es una parte de su introducción en el white paper. Él dice que el comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de las instituciones financieras que actúan como terceros de confianza para procesar pagos electrónicos. Esto es una cuestión que yo les comentaba. El dinero fiduciario está respaldado por algo, ¿no? Por ejemplo, en un banco, cuando nosotros usamos una tarjeta de crédito, está viendo cuánto estamos gastando y está reportando, está viendo, no podemos gastar más dinero del que nosotros tenemos, porque lo está llevando justamente el banco, ¿sí? Ahí no puede darse el doble gasto. Lo que se necesita en un sistema de pago electrónico basado es pruebas criptográficas, en lugar de la confianza, es decir, tener un ente que está mirando cómo se está haciendo y él está regulando cómo se está gastando el dinero, que permita que las dos partes dispuestas a realizar transacciones directamente entre sí sin necesidad de un tercero de confianza. Bueno, dice, en este artículo proponemos una solución al problema de doble gasto utilizando un servidor de marcas de tiempo distribuido punto a punto para generar una prueba computacional de orden cronológico de transacciones. El sistema es seguro siempre que los nodos honestos controlen colectivamente más potencia de cómputo que cualquier grupo cooperante de nodos atacantes. Entonces voy a explicar esta parte, esta introducción que hace Satoshi Nakamoto en su white paper. Bueno, Bitcoin emplea criptografía para su diseño.
¿Sí? Bueno, podemos pensar que la criptografía es una serie de reglas matemáticas que lo que va a buscar es que la información tenga confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. Por confidencialidad, ¿verdad? Vamos a entender una forma de preservar la información que va dirigida exclusivamente para alguien, ¿verdad? Por eso nosotros ahí vamos a encriptar la información. Vamos a encontrar algoritmos que sean resistentes a ataques y que nos permitan que cuando yo envíe la información, solo esa persona pueda leer la información y se hace a través de claves. La integridad busca preservar la no alteración de la información. O sea, yo podría mandar una información y si no está protegida, alguien la cambia y manda esa información. Entonces ahí la información no está protegida. Entonces, ¿cómo yo la voy a proteger? ¿Sí? La integridad, pues también, bueno, la no alteración. A la autenticación. Esto se refiere a la condición de la información de ser auténtica, de no ser alterada, lo que yo les comentaba en un momento. Por otra parte, el no repudio es de que si el autor de quien hace la información o crea la información no puede decir que no la hizo. Esos son los aspectos que se tienen en la criptografía. Bueno, pues para lograr esto se usan algoritmos. Entonces se tienen los algoritmos de llave privada y los de llave pública. En los de llave privada, normalmente quienes van a lograr comunicación se ponen de acuerdo en las claves. Entonces, este tipo está limitado para una cuestión de mandar información. Entonces, lo que típicamente se usan son los criptosistemas de llave pública. En estos criptosistemas, lo que se hace es que con un algoritmo se generan dos claves, una pública y una privada. La pública, como lo dice, la publico para que quien me quiera enviar información, tome esa llave, tome esa información que me va a enviar, la encripta y me la manda. Yo recibo esa información y recibo esa información y la desencripto con mi llave privada. Si yo mantengo en privado mi llave, nadie puede enterarse de esa información. Eso lo garantiza el algoritmo de la creación de las llaves. Otra cosa que garantiza estos algoritmos de creación de llaves es que a partir de la llave pública no puedo conocer la llave privada y viceversa. Eso es lo que le da la fortaleza a este tipo de criptosistemas. Los creadores de este algoritmo, ¿verdad? Pues los vemos aquí, fue en los años 70, vemos a Ralph Merkle, Martin Hellman y Wilfried Diffie, son pues quien crean esto que vamos a ver va a ayudar al comercio electrónico por las siguientes razones. Digo, esta foto es de 1977. Aquí en lo siguiente, un poco explico otra vez lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos que Juan quiere enviar un mensaje a Sara. Sara pone su llave pública, Juan encripta el mensaje, se lo envía a Sara, y aunque haya algún atacante, no va a poder desencriptarlo. Tenemos algoritmos como RSA o curvas elípticas, de las cuales vamos a hablar aquí nosotros, que garantizan que eso no se da. Bueno, y finalmente Sara va a recibir el mensaje y lo va a leer. Es curioso, hago un comentario, por ejemplo, de estos criptosistemas. El de RSA lo que hace es, se basa en que, dado un número, encontrar los números que lo factorizan. ¿Sí? Ese es un problema computacionalmente difícil. Entonces, lo que se hace para este criptosistema, para crear las llaves, se buscan números primos grandes y se crea un número y con eso se crean las llaves. Y a partir de eso es muy sencillo, pero es justamente muy poderoso y muy usual en Internet. Otra cosa que se va a usar en Bitcoin son las funciones picadillo o funciones hash. Lo que hacen estas funciones es que van a tomar un mensaje. Por ejemplo, aquí yo voy a usar un ejemplo de la función SHA-1. Este es un estándar que se establece, ¿verdad? Y vamos a ver que si yo le pongo
diferentes entradas, como ahí la palabra Fox, o en el siguiente recuadro hay 2 perros en el patio, etcétera, los que podemos ver ahí, siempre me va a dar lo que vamos a llamar la huella digital, y va a ser una cadena alfanumérica de la misma longitud. ¿Sí? Eso es importante porque nosotros vamos a poder resumir información, y ahorita vamos a ver cómo vamos a poder firmar la información usando estos criptosistemas de llave simétrica. Bueno, nada más para mencionar, las funciones picadillo deben de ser resistentes a preimagen, resistentes a segunda preimagen y resistentes a colisiones. Estamos en la fundamentación matemática, ¿verdad? El dinero electrónico requería eso, y es que si para ahora la tecnología, si queremos modificar la tecnología, si queremos ser partícipes de transformación de la tecnología, tenemos que saber matemáticas. Cada día las matemáticas va a ser el lenguaje más común, porque toda la tecnología se va a hacer en tecnología. Entonces va a haber 2 personas, los usuarios de la tecnología y quienes hacen la tecnología, ya lo sabemos. En este caso estamos viendo un poquito en qué consiste. ¿Qué es una firma digital? ¿Sí? ¿Cómo se firma un documento? Por ejemplo, si yo quiero enviar un texto a otra persona, lo voy a enviar por internet, pero yo quiero poner una marca, una firma, de tal manera que cuando la persona lo lea, sepa que ese documento viene de mí, y que no pasó algo de que alguien lo interceptó, lo modificó y diciendo que es mío, lo mandó, ¿no? Eso sería una forma de modificar la información. Entonces, para eso se crea la firma digital. ¿Cómo se hace? Una vez que tenemos un criptosistema de llave asimétrica, lo que hacemos es, tomamos el documento, le aplicamos una función picadillo, y a ese resumen, esa cadena alfanumérica, la encripto con mi llave privada, ¿verdad? Yo tengo mi llave pública, todo el mundo la puede ver. Envío el documento con la firma, y la persona que lo va a leer, ¿cómo va a saber que efectivamente yo lo estoy enviando y que está firmado y que no ha sido modificado? De la siguiente manera. Es muy sencillo. Toma el documento, compartimos el mismo algoritmo hash, la misma función hash. Hace el hash, ¿verdad? Aquí hace el hash. Por otra parte, toma la firma, la desencripta con la llave pública y lo compara. Si estos son iguales, el documento es auténtico. Si no son iguales, el documento fue alterado, no corresponde a la persona que dice ser. Entonces, esta es la cuestión de lo que se va a usar mucho en la tecnología de Bitcoin. Otra cosa que se va a estar usando constantemente en Bitcoin es el llamado árbol de Merkle. Entonces, lo que hacemos es que si tenemos, ahí vamos a hablar de transacciones o de operaciones, las vamos a agrupar por pares, ¿verdad? Hago su hash en cada una, y a partir de estas 2 hago un hash. Y así por parejas voy haciendo hash hasta que tengo una raíz. Entonces, con eso voy a tener un hash de toda la información. Eso va a ser importante porque la tecnología que yo voy a hablar es de la cadena de bloques. Bueno, ¿cuál es el criptosistema que usa Bitcoin? Es RSA. RSA, en este caso, va a ser un tipo de RSA de SHA-2, que le llaman, que SHA-2 es un estándar de funciones hash que fueron diseñadas por la Agencia Nacional de Seguridad de la NSA de Estados Unidos, ¿sí? Y usa curvas elípticas. Las curvas elípticas, hace rato yo les hablaba del RSA, que usa números primos. En este caso va a usar curvas elípticas y el llamado problema del logaritmo discreto. Son cosas técnicas, pero es el fundamento de esto.
Entonces, una cosa que es interesante, que el white paper de Satoshi Nakamoto se publica en 2008-2009. Y desde que Chow, por ahí de los 80s, empieza a establecer la cuestión del dinero electrónico, pasan alrededor de 30 años. No se podía determinar un dinero. Se habían creado diferentes modelos, pero algunos eran centralizados, ¿sí? Pero fue justamente Satoshi Nakamoto quien une diferentes ideas y saca el primer verdadero dinero digital, que es el Bitcoin. Esta tecnología, como vamos a ver, se basa en blockchain, ¿verdad? Blockchain va a ser una base de datos distribuida, ahí va a estar la fortaleza de esto. Y va a resolver el problema del doble gasto usando tecnología de redes peer-to-peer. Literalmente, blockchain es una cadena, ¿verdad?, de bloques de información que registra transacciones. Ahorita voy a definir lo que va a ser el dinero electrónico para Satoshi Nakamoto. Los algoritmos de creación e infraestructura computacional para insertar los bloques se consideran como tecnología blockchain. La esencia del blockchain radica en su capacidad para admitir transacciones confiables a través de redes computacionales en lugar de la supervisión. O sea, ya no va a ser centralizado, ahora va a ser descentralizado totalmente esta tecnología. Bueno, aquí un ejemplo de lo que viene a ser una red peer-to-peer, ¿verdad?, donde todos, es el segundo, donde todos se comunican con todos, no está centralizado. Este es un texto de Satoshi Nakamoto en su white paper y es muy interesante porque pregunté qué era un Bitcoin, ¿verdad? Mucha gente, de hecho hace poco se habló de como una gran estafa de una gran empresa que defraudó a sus clientes. Entonces vamos a ver cómo lo defrauda. Entonces, para Satoshi Nakamoto, porque en realidad el Bitcoin no es algo físico, ¿no? Yo puse en un momento dado un símbolo que parece una moneda. O sea, no es acuña en papel, no es una acción, no es nada. Va a ser, definimos una moneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada propietario transfiere la moneda al siguiente firmando digitalmente un hash de transacción anterior, es lo que decía de las firmas. Y la clave pública del próximo propietario y agregándolos al final de la moneda. Un beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de propiedad. Eso es la parte que ahorita voy a explicar. Necesitamos una manera para que el beneficiario sepa que los propietarios anteriores no firmaron ninguna transacción anterior. Aquí es que pues puede firmar lo que sea y entonces tener el doble gasto. Entonces, ¿cómo el doble gasto en esto? Para nuestros propósitos, la primera transacción es la que va a contar, esa es la manera. Pero ¿cómo vamos a ver cuál es la primera transacción? Por lo que nos importan los intentos posteriores de gastar dos veces. La única forma de confirmar la ausencia de una transacción es conocer todas las transacciones. Ahí es donde entra la cadena de bloques. Para lograr que esto para lograr esto, sin una parte confiable, sin alguien, sin una autoridad centralizada, ¿verdad?, las transacciones deben anunciarse públicamente. Necesitamos un sistema para que los participantes acuerden un historial único de orden en el que se recibieron. El beneficiario necesita una prueba de que el momento de que cada transacción, la mayoría de los nodos acordaron que fue el primero. Entonces, en resumen, las transacciones en la red Bitcoin van a mover valores de entradas de transacción a salidas de transacción. Una entrada es desde donde viene un valor de la moneda, normalmente la salida de una transacción. Ahorita lo voy a explicar. Y una salida de transacción asigna el valor a un nuevo propietario. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí vemos, por ejemplo, qué sería una transacción de Bitcoin. Aunque vemos, por ejemplo, Joe, Alice y Bob
Típicamente se usan esos nombres porque en criptografía, ¿verdad? Así se pusieron los ejemplos y entonces casi siempre las personas que están haciendo criptografía usan estos 3 tipos de nombres. Es una explicación, nada más. Aunque están los nombres, en realidad, por ejemplo, en la parte de arriba vemos, esa es una llave pública. Esa cadena alfanumérica que dice transacción. Nosotros vemos que las flechas nos van a indicar que Joe va a mandar 0.1 bitcoins a Alice. Eso es una salida y da una entrada. Esa es la terminología. Por otra parte, Alice desea comprar o pagarle a Bob 0.150 bitcoins. Entonces, si nosotros vemos en esto, estamos usando llaves públicas para referirnos. En realidad, esto va a garantizar, solamente vamos a tener llaves públicas en esta red, no vamos a ver nombres, y eso va a garantizar el anonimato de las transacciones. Pero ¿cómo se ve? Voy a usar una de las gráficas de Satoshi Nakamoto. ¿Cómo se ve una transacción? Pues vemos que en la parte superior tenemos la llave pública en cada una de las transacciones, ¿no? Por ejemplo, Alice, que recibe 0.1 bitcoins, sería la que está en medio de ¿quién? Joe, ¿no? Se me fue. De Joe. Y entonces lo que va a tener es, va a ser un hash, o sea, ella recibe y hace un hash de esa transacción, es el que está ahí. Por otra parte, Joe, al mandarle, hizo un hash y lo firmó y pega su firma ahí, para que vean que efectivamente eso se hizo, ¿verdad? Para verificar, los que van a verificar la transacción que es correcta, pues lo que van a hacer es, van a poder usar la llave pública de Joe, desencriptar este cuadro y checarlo con la transacción que está ahí. Si la transacción que está ahí coinciden, entonces pues todo va bien. Y eso se va a encargar, hay un grupo de personas en la red que va a estar checando todo eso, ¿sí? Este tipo de operaciones. Entonces vamos a requerir también una forma de un servidor de marcas de tiempo que va a decir le va a dar una marca de tiempo a cada transacción y a cada bloque. Y bueno, también vamos a necesitar lo que van a ser las carteras. Las carteras no van a estar incluidas en la cadena de bloques, sino van a ser programas que van a ser firmas digitales, ¿verdad? Van a ser llaves públicas, llaves privadas y firmas digitales. Entonces, con lo cual vamos a hacer las transacciones. Entonces, bueno, pues entremos a lo que ya es la blockchain, que es la bitácora global del Bitcoin, en el cual se encuentran almacenadas de forma ordenada y con marcas de tiempo todas las transacciones que se aparecen en el Bitcoin. El motivo de ser es prevenir que algún individuo trate de gastar 2 veces la misma moneda. ¿Qué es un bloque? Un bloque va a ser, bueno, estoy definiendo algunos de los elementos que son. Un bloque es una estructura de datos que agrupa transacciones, ¿verdad? El primer bloque se crea en 2009 con Satoshi Nakamoto, lo crea, y ese se le llama el bloque Génesis. Y lo que va a hacer, un bloque, ¿qué van a hacer? En la red peer-to-peer, todos van a compartir la misma información. Voy a explicar un poquito. Y y se van a ver las transacciones. Entonces va a haber un grupo de personas en la red que se va a llamar mineros. Eso es lo que van a estar checando, es las transacciones, y van a estar formando los bloques con una prueba de trabajo que consiste, bueno, entonces un bloque va a estar constituido, ¿verdad?, por un encabezado, donde aquí es la parte importante. Nosotros vamos a tener un hash, se lo vamos a pegar, pero va a ser el hash del anterior. O sea, hacemos un hash de todo lo que está allá, una raíz de Merkle, y se la pegamos. Y siempre todos los bloques van a tener un hash del anterior. Si alguien quiere cambiar, va a cambiar la cadena, porque en ese momento cambian los hashes. Y para poder cambiar todo tendría que cambiar el 51%
de toda la red, lo cual es para el crecimiento de Bitcoin prácticamente, pues no imposible, pero sí muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, vemos que un bloque pues va a tener un encabezado, va a tener el hash del bloque anterior, con lo cual por eso es una cadena, va a tener transacciones verificadas, las transacciones están firmadas, ¿sí? Y bueno, una cabecera de bloque pues va a tener básicamente metadatos que se refieren al bloque anterior, datos referentes a la minería que voy a explicar y la raíz del árbol de Merkle. Un bloque puede ser identificado de dos maneras. Vamos a hacer referencia al hash y a la altura del bloque. Aquí vemos cómo se enlazan, ¿verdad? Y cómo se hace esta parte de la raíz de Merkle, donde se guarda todas las transacciones, se guardan de esa manera, y es lo que se va pegando al siguiente bloque. Por eso es una cadena. La prueba de trabajo, como les decía, pues va a usar poder de cómputo. O sea, los mineros, una vez que en algún momento dado tengan las transacciones verificadas, van a estar formando bloques. Entonces, ahora, pueden tener transacciones, pueden tener bloques con las transacciones de diferentes, porque están llegando muchas transacciones. Entonces, una vez que un minero, que es un miembro de esta cadena, de esta red, tenga su bloque, va a declarar que lo tiene y va a tener que hacer una prueba de trabajo, la cual consiste en encontrar un valor para obtener un hash determinado. Es un poder de cómputo muy grande, es muy difícil poderlo hacer, o sea, eso dependiendo, o sea, lo que se hace es se le agregan cierta cantidad de ceros y por cada cero crece exponencialmente, entonces eso es complicado. Sin embargo, cada bloque se crea cada 10 minutos y está diseñado justamente el programa para que eso ocurra. Entonces, es lo que están haciendo los mineros. El primero que lo tenga, ¿verdad?, tiene derecho a colocar el bloque en la blockchain. Bueno, básicamente es lo que asegura el minado, pues crea bitcoins. O sea, al minero que cree eso, se le paga con bitcoins. Y por otra parte, la minería va a crear confianza, porque se van creando cadenas de bloques, entre más largas se va a tener más seguridad en la red. Y el minado es el proceso a través, como lo dije, de crear bloques que se van agregando y se va formando la cadena hasta formar una historia. Cada 10 minutos se crea un bloque. Los mineros reciben un incentivo, como les decía, se les paga en bitcoins y también se les paga por transacción. Es como se está generando justamente esto. El inicio del Bitcoin pues empieza en enero de 2009, ¿verdad?, cuando Satoshi Nakamoto crea el primer bloque. La cantidad de Bitcoins va a… perdón. Bueno, en el inicio se repagaba con 50 Bitcoins, va disminuyendo. La cantidad de Bitcoins que se pueden obtener en el proceso de minado disminuye a la mitad cada 210,000 bloques o 4 años, ¿no? Ese es como se va dando. El Bitcoin fue diseñado con el concepto de tener una oferta monetaria finita. Esto es una cuestión muy importante, en el cual solo un número específico de Bitcoins pueda ser creado. El número que puede ser creado como máximo es 21 millones y se estima que en el 2140 se alcance el total. ¿Qué implica eso para un sistema monetario? No inflación. Porque, por ejemplo, nosotros vemos, tenemos una economía dolarizada. Cada vez que la Reserva Federal
genera dólares, echa a andar la maquinita sin un sustento, genera inflación, porque el dinero es como cualquier otra cosa en el mercado, o sea, está en función de la oferta y la demanda. La inflación hace que cada vez podamos comprar menos. Y ellos se financian de esa manera, financian guerras, financian crisis, etcétera. Se apoderaron de la economía. Lo estamos viendo actualmente con la guerra, ¿verdad? Como China, que es la gran manufactura del mundo, dice, pues yo tengo una gran manufactura, yo creo casi todo, pero estoy a expensas del dólar. Entonces eso no puede ser. Entonces están tratando de crear un dinero, ¿verdad? Una moneda que no esté dolarizada. El euro fue una forma de que la Comunidad Económica Europea tratar de defenderse de esta situación. Entonces esto es una propuesta súper interesante, ¿no? Que de llevarse a cabo haría que la economía del mundo pues fuera mejor, porque es como cuando se tenía el oro, o sea, cuando antes del sistema Bretton Woods, en donde se establece que el dólar va a ser el dinero, digamos, de uso común en el mundo para comprar, para hacer transacciones. Por ejemplo, el petróleo no se puede comprar si no es en dólares, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pues existía como base el oro. Como el oro no se encuentra así como así, ¿verdad? Hay una cantidad relativamente finita, pues la economía se mantenía. Eso pasó antes de los 70. Las economías se mantenían más estables. Entonces, este sentido, pues es una cuestión, a mi manera de ver, pues genial. Satoshi Nakamoto, pues también merecería un premio en economía, ¿no? Porque justamente no está proponiendo una moneda para hacer una transacción, está proponiendo un sistema monetario. Entonces es una cuestión muy, muy interesante. Una vez que se minen todos los bitcoins, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a obtener ganancia las personas? Bueno, pues a través de lo que serían comisiones, ¿no? Y el bitcoin ha ido subiendo su precio, se puede dividir como buen dinero electrónico que habíamos comentado. Y ¿qué más? ¿Qué otra cosa interesante? Cualquier minero que logre de forma satisfactoria obtener un picadillo, como les decía, la prueba de trabajo, ¿verdad? Podrá, agrega el bloque, o sea, quien resuelve el problema matemático tiene derecho a agregar el bloque y entonces cobra, ¿verdad? Bueno, los bloques se identifican por su altura y el bloque 0 es el bloque génesis. Apunté algunas cosas que como resumen. Múltiples bloques pueden tener la misma altura, ¿no? Y ahí se procede de cierta manera. Eventualmente algún minero creará un nuevo bloque el cual extienda una bifurcación. Esto hace que ese lado de la bifurcación tenga mayor altura que otros. O sea, cuando dos mineros crean al mismo tiempo un bloque, que es no muy frecuente, se le va a dar preferencia al bloque más largo, porque eso va a garantizar que no se va a tener doble gasto, ¿no? Entonces, doble pago. Bueno, y con esto finalizo. Puse yo una foto de las 4 revoluciones industriales. La cuarta es preocupante. Tenemos muchas cosas a nuestro alcance, pero si pensamos, yo les digo a mis alumnos, cada vez se está robotizando más, cada vez se necesitan menos personas para hacer cosas, ¿sí? Un brazo robótico puede sustituir a personas. Las inteligencias artificiales, ¿verdad?, están dejando fuera a muchas personas de cuello blanco e inclusive especialistas, ¿no? Las inteligencias artificiales, como hace rato estaba el profesor, pues están diseñando fármacos, por ejemplo. Ese es justamente lo que quiero decir. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los jóvenes ahora? Porque también
están haciendo programas, ¿no? ¿Qué están dejando para las personas? Entonces tenemos que tener en algún momento dado una forma de reflexionar y pensarnos si en algún momento dado estas tecnologías, esperemos que en algún momento dado se estanque, ¿no? Que llegue un punto en donde ya no pueda más, porque pasa. En algún momento dado las monedas digitales era un gran boom y ahorita está en un punto porque se llevó a la especulación, ¿no? Y lo que les decía, esta empresa, ¿por qué defrauda esta empresa o por qué las empresas de criptomonedas están defraudando a sus clientes? Porque manejan las carteras y en las carteras manejan las firmas, ¿sí? Realmente no tenemos, como lo decía ahí en el texto, algo que podamos guardar en un banco, en nuestra casa, o en nuestro bolsillo. Son transacciones lo que se está dando. Y eso se mueve con firmas digitales. Cuando yo compro, por ejemplo, bitcoins, pero alguien tiene mis firmas, él determina cómo va a manejar mi dinero, porque tiene las firmas, yo le di el poder. Si yo tengo mis firmas, yo tengo mis carteras, soy la única persona, si no las pierdo o no me las roban, quien puede manejar mi dinero. Es muy seguro si se considera ese detalle. Entonces, con esto finalizaría, no sé si tengan alguna duda, les comentaría, pues, las matemáticas nos harán libres. Sí. Cuando se genera billetes, se supone que hay una reserva de oro que lo respalda. En el caso de los Bitcoin, ¿qué es lo que, cómo se logra? Bueno, lo que pasa es que, como comentaba en el sistema, así fue, perdón, en el Bretton Woods, es un momento por ahí de los 70s, donde los Estados Unidos establece que la base del dinero ya no va a estar en función del oro que tienen, sino de los dólares que tienen. Entonces ahora, por ejemplo, todos los países tenemos ese problema. O sea, nosotros podemos tener oro, pero no nos sirve porque depende cuántos dólares tengamos en nuestra Reserva Federal. Si no tenemos dólares, estamos en una situación muy crítica, porque no podemos hacer transacciones. Lo que decían los petrodólares, ese es un dinero con el petróleo solo se puede comprar en dólares, que es lo que estaban haciendo los rusos y los chinos. Se pusieron de acuerdo, inclusive con los árabes, para poder para comprar y vender en sus monedas, porque así querían los gringos, ¿verdad? Tomar del cuello a los rusos y estrangularlos. Pero bueno, pues no contaban que estaba China también y que se han peleado con todo mundo y que ese es el problema. En el caso del Bitcoin, no tiene que ver con el dólar. Son justamente, en la base de datos que se tiene, y ahí están todas las transacciones, y puede ver uno todas en cualquier momento y en cualquier tiempo, porque como tienen marcas de tiempo, uno puede regresar y ver, y estar viendo. No puede ver, es anónimo porque está con firmas, ¿sí? Pero sí se puede rastrear por medio de las firmas todas las transacciones. Y teóricamente no se pueden cambiar, porque si cambia uno, tendría uno que cambiar el 51% de toda la red, y eso por ahora, como creció Bitcoin, es muy difícil, y hay mucho poder de cómputo ahí. Es muy diferente, es un concepto diferente de entender el dinero, un rompimiento de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología vino a cambiar, así como muchas concepciones ahorita ustedes, ¿verdad? Yo los veía que hablan del Telegram, se conectan, y apenas hace un poquito no se hablaba tanto del Telegram, ¿no? WhatsApp, yo estoy de los viejos tiempos y eso, ¿no? Y eso ya me considero moderno, imagínense. Pero cada día la tecnología está cambiando todo, todos los paradigmas. Y en particular, en este caso, me extendí demasiado, pero termino. Originalmente, cuando la gente empieza a producir cosas, tiene que hacer un intercambio de bienes y servicios, ¿no? O sea,
por ejemplo, doy clases de matemáticas, pero quiero comprar manzanas, entonces tengo que buscar a alguien que venda manzanas y que quiera clases de matemáticas. Eso es difícil. Para eso se crea el dinero. Primero en físico, monedas, luego en papel, dinero fiduciario, que es el papel moneda, ¿no? Lo respalda. El dinero fiduciario de un país, como lo que tenemos los billetes, eso, lo respalda Hacienda, ¿no? El gobierno mexicano, en este caso. Pero en realidad no tiene valor, es papel. Pero el gobierno mexicano dice, sí, yo considero que ese es el dinero de uso legal y que pueden hacerse transacciones en nuestro sistema financiero. Un poco es eso. Pero me extendí, fui un poco confuso, disculpa. Dos preguntas. Sí, Dos preguntas. sí. ¿Por qué sube y baja el valor del Bitcoin? Y la otra, entiendo que blockchain también se usa para otros algoritmos que no son de criptomonedas. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, mira, lo que pasa, yo comentaba aquí esta cuestión del dinero, ¿no? Cómo pretende crear un sistema financiero para que todas las transacciones, comprar una taza de café, pagarle una deuda, se hiciera en eso. Sin embargo, se dieron cuenta de que podía entrar de manera especulativa. El Bitcoin empezó a crecer, empezó a generar mucho interés, la gente empezó a comprar e inclusive en la pandemia muchos lo vieron como una forma de refugio económico, ¿no? Porque estaba bajando el oro, estaba bajando el dólar, había toda esa situación económica, entonces empezaron a demandarlo y como cualquier cosa que se demanda, ¿verdad? Pues sube. Y eso es propiamente la parte especulativa, que sería la parte que menos debería de interesarnos a todos los que quisiéramos tener un sistema monetario estable, ¿no? Que no pase que los gringos van a hacer una guerra y la pagamos nosotros. En ese aspecto es eso. Ahora, justamente el cliente Satoshi se refiere al programa con el cual lo hizo, o sea, se hizo este sistema. Y este código abierto lo han copiado y lo han modificado. De hecho, ha habido otras ideas muy interesantes, ¿no? Como son los contratos inteligentes, donde ahora, pues, se hacen contratos que bajo ciertas condiciones se llevan a cabo sin la mediación de nadie, o sea, son de manera, digamos, automáticos, ¿no? Un poco en ese aspecto. Y entonces, pero realmente la tecnología detrás de esto es el blockchain, es lo que se está estudiando, se está buscando aplicaciones a la medicina, votaciones, de hecho hablaba yo de criptografía. Entonces, uno de los problemas que se tiene en criptografía es criptografía asimétrica, es que si yo pongo mi llave pública, alguien la puede cambiar y puede suplantarme. Entonces, lo que se buscaba es crear una red Bitcoin, una red blockchain, de tal manera que ahí está la llave y yo puedo comunicarme con esa manera, con esa persona que yo quiera, con su llave de manera segura, porque la red protege que no puede haber suplantación. Entonces hay varias cosas que se están encaminando hacia eso, inclusive se habla de una revolución del Internet, donde el Internet ya no se ha centralizado, sino se ha, no centralizado, ¿no? Que lo hagamos, porque el Bitcoin lo hace la gente, el dinero lo hace la gente, no lo hace una institución, un poco es eso. Ok. Bueno, por ejemplo, en el caso de invertir, como lo comento, ¿no? Actualmente, pues,
los capitanes del dinero vieron que era una manera de que podían especular y el Bitcoin empezó a subir, subir, subir. También era su función, tiene que subir para que se pueda dividir en pequeñas cantidades y podamos hacer transacciones comunes, ¿no? Y por ejemplo, como está bien pensado, si se dan cuenta, yo les comenté que los mineros van recibiendo menos satoshis cada vez, menos bitcoins cada vez que se va pasando 4 años, va disminuyendo la cantidad, pero cada vez van valiendo más. Pero en el caso particular, pues no estoy en el caso de la inversión de estas cosas, no sé mucho de eso, ¿no? Me dedico más a la cuestión de la fundamentación, de lo que, del estudio del blockchain y de lo que podrían ser las aplicaciones a futuro, ¿no? Una cosa que a mí me está interesando actualmente, hay alguien con quien estoy trabajando, son las votaciones, ¿no? Porque si se puede crear tecnología, bueno, votaciones usando técnicas de blockchain o criptográficas, es lo que viene, en realidad. Ya se va a ir dejando de fuera estas entidades centralizadas, en este caso el INE o cualquier otra institución, que son los que determinan. Si tenemos una forma donde todos podemos participar y ver que eso no cambia, pues vamos a confiar. Da confianza en las cosas, en ese aspecto es el blockchain. Sí. Sí, gracias.
Y diría nada más, perdón, nada más para lo que comentan algunos expertos para cerrar este punto, mi participación, es que si tú, por ejemplo, tienes una cantidad de dinero que no vas a ocupar de manera inmediata, que la puedes dejar a 4 o 5 años, esa es la manera en que puedes invertir, ¿no? Porque vas a estar vigilando y en el momento apropiado puedes tomar ganancias y retirarte o seguir invirtiendo. Pero si es de manera inmediata, no. O sea, ¿cómo se dice? Vendes tu coche y inviertes, puedes perderlo. Pues tienes que esperar. Eso es lo que pasa en todas las inversiones. Pero eso sería. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo agradezco mucho, agradezco tu apoyo y pues muchas gracias. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se le hace entrega de una constancia al doctor Jesús Carrillo Pacheco por su participación sobre la ponencia Cliente Satoshi y otros premios más.